Maggie. Y esto es K-Popolis. Somos dos pibas que claramente están buscando excusas para no estudiar. Antes de empezar, queremos aclarar que estos episodios surgen para dejar nuestra mirada sobre la industria del K-pop. Obviamente no es nuestra intención generar controversia ni hate sobre ningún grupo o idol. Estos episodios surgen como una necesidad de dar a entender nuestros puntos de vista y hablar de hechos puntuales en la industria. Como en los episodios principales hablamos de lo que pasa semana a semana, quisimos recuperar estos temas de manera puntual para que puedan entender comentarios que surgen en ellos. Hoy presentamos tercera y cuarta generación. En el episodio anterior, el primero, hablamos de la primera y la segunda. Hoy quedamos con las dos generaciones que siguen. Voy a tratar de poner, si me acuerdo, hágame acordar, el link del episodio anterior para que puedan entrar más fácil. Entonces, para empezar con la tercera generación, se considera que esta generación va de los años 2012 al 2017 inclusive. Dentro de ellas nos encontramos con grupos como EXO, NU'EST, VIXX, BTS, GOT7, Red Velvet, Twice, Blackpink, GFriend, Monsta X, Seventeen, NCT y Cosmic Girls, entre otros muchos más. Es en este momento donde se considera que se empieza a expandir mundialmente el K-pop como género musical y como cultura. Y el rasgo distintivo de esta generación es el foco en la audiencia internacional. También las redes sociales como Twitter e Instagram y las plataformas de streaming como YouTube y Naver ayudaron a la globalización del K-pop. Se comenzaron a crear historias a través de los envíos con universos donde se encuentran los grupos, y esto llevó a conceptos más desarrollados y a cambios en las coreografías y canciones en general. De esta manera, el género creció, ayudado también por el aumento en el contenido promocional y las merchandises. También alrededor del año 2016, los programas de supervivencia, como por ejemplo la serie de programas de Produce de Mnet, dan a los consumidores más voz y poder, logrando tener un gran éxito tanto en Corea como internacionalmente. De estos programas salen, por ejemplo, 101 y IOI. Y es por esta razón que se considera que el foco de la industria cambió para centrarse en escuchar y cumplir los pedidos de los fans. Ok, ese es el pedazo un poco más informativo. La semana anterior, en el episodio especial anterior, habíamos hablado de cómo Skonsai y Gangnam Style, que todos probablemente escuchamos antes de empezar a escuchar K-pop incluso, sin saber lo que era. La gente lo bailaba. en todos lados. Y ahí es prácticamente donde se considera la apertura de lo que es la tercera generación. Obviamente, como hablamos la semana pasada también, todos estos límites entre generaciones a veces se borronean un poco porque obviamente no es que de un día para otro todo cambia, sino que se toma como un hecho puntual para delimitar ese... Sí, o sea, los cambios en la industria son una cuestión paulatina. Es una industria dinámica que cambia, pero a la vez tiene sus momentos en donde es estática, que se mantiene una determinada ola de conceptos. O, por ejemplo, momentos en donde hay 1,5 millones de determinados programas que tienen más o menos un formato parecido, pero que a la vez alguno en algún momento empieza a introducir algo distinto y después todos se van enganchando y empiezan a cambiar. Es como una reacción en cadena. Exacto. Por ahí lo que, como dijimos recién, lo que marca la tercera generación es algo de lo que ya en este momento está todavía más fuerte, que es el tema de los conceptos por ahí más marcados, más específicos. Por ahí los grupos de antes no es que probaban más, sino que como que no había como una línea de lo que hacían o de el estilo de los videoclips o del estilo de las coreografías. Y ahora eso está como más, es como algo que se decide previo al debut del grupo, digamos. Y se empiezan aparte, esta cuestión de los conceptos también quizás son historias, por decirlo de alguna manera, que relacionan los envíos, pero que son cortitas. Claro. Son 2 o 3 comebacks o una serie de comebacks y después pasan a otra cosa. Y bueno, obviamente el estilo musical va más o menos de la mano, no digo ahora en 2022, pero
en sus inicios la mayoría de estos grupos tenían como, a ver, se puede dividir en grupitos entre los que hacen como conceptos más tranjas, más relajados, conceptos más cutie o divertidos o conceptos más fuertes. Y es como Hay que, una onda muy hip hopera dando vueltas sí, por los boy groups. por los boy groups y más allá de que los girl groups, en cuestión musical, por ahí no tanto, en estilo de outfits por ahí sí. Sí. Yo pienso, por ejemplo, en el debut de Twice, Like Ua. Vos fíjate lo que son los outfits de las chicas. Muñequeras, gorras, puestas de costado y cosas así. Muy Es como, urbano. claro, muy urbano todo. Empieza como ese concepto por ahí a pegar. Lo mismo, bueno, en 2016 debuta Blackpink y tenemos también ese concepto como la ropa, las medias de red, los cinturones con tacha y esas Sí, cosas. yo creo que en los chicos, en los boy groups, es como más marcado. Porque tenéis Musicalmente. el tema de baggy clothes, es ropa suelta, las gorritas, que no sé qué, que no sé cuánto. Los peinados, yo Los por favor peinados. por ahí sufro cuando los veo, De por pobrecitos. sí ya la época, yo sufro cuando veo peinados 2012, perdón. Pero Sí. eh, también musicalmente, o sea, por ahí los boy groups marcaban mucho más el hip hop o lo urbano en la música. Sí. Por ahí más que por ahí los girl groups que tenemos. Por ahí un poco, creo yo, una tendencia un poco más al cute. Cuando empieza la tercera generación, como después empieza a disolver eso. Se van dando los conceptos. Bueno, la tercera generación no lo nombramos acá, pero también está Mamamoo. Y Mamamoo es un grupo que debuta con un concepto totalmente distinto y único en ese sentido. Pero bueno, creo que el rasgo principal es esto, es el marcar los conceptos desde antes de debutar. Sí, se empieza a perfilar el grupo ya la empresa teniendo un concepto en mente. Por eso Claro, después se empiezan a buscar determinados miembros con determinadas características exacto. que puedan como que cumplir con la idea que se tiene desde la empresa para crear un nuevo grupo. Por ahí los grupos de la segunda generación tenían un poco más esto de que no había un concepto marcado. O sea, hay grupos como 21 que sí, pero eso es porque en sí YG tenía ese Ujú. concepto. En sí los grupos no tenían como algo decidido de antemano. Y ahora es como que ya la tercera generación, que es lo que permanece ahora, está como más resuelto. Obviamente esto va cambiando a lo largo de la carrera BTS. El debut a ahora es otra cosa. Hay todo un camino recorrido, sí, la verdad que sí. Es muy distinto. Yo no podía creer cuando escuché el debut de BTS. Yo ya conociendo BTS en 2019, digamos. Es totalmente Sí, hay grupos que otra cosa. experimentaron bastante, o sea, que experimentaron en el sentido de que se fueron de sus conceptos debut, y hay otros que si bien han hecho algunos cambios, siguen más o menos en la misma Sí. línea. Es como que están las dos opciones. Bueno, Red Velvet debuta con esta cuestión de los dos conceptos y es algo que ellas todavía manejan hoy en día, por más que se han ido un poco, porque también uno también va cambiando mientras la industria cambia. Por ahí también dijimos que todo esto, las compañías empiezan como a escuchar más a los fans y eso también Al va por público en ahí. general también, Claro. porque si hay algún concepto que pega, probablemente lo traten de repetir o reproducir. Y eso también va cambiando la cosa. Pero bueno, sí, en general los grupos debutan con un concepto y muchos empiezan a crear sus storylines eh, de acá, Storylines que yo no entiendo, que nunca voy a entender. porque soy bruta. Exacto. Todos estos grupos debutan entre 2012 y el 2017 inclusive. Esta cuestión también en esta generación de la que es la generación 3.5 y todo eso, que en realidad lo que marca la generación 3.5 es como ese periodo de inestabilidad de una generación a la otra. Pero no quita que estén dentro de la generación y que sean incluidos dentro de toda esta ola y esta movida. Hay un grupo que tampoco nombramos, que es en teoría generación 3.5, que se llama Golden Child, que debutan con un concepto súper marcado. Y después también, o sea, hoy por hoy se lo olvidaron, no existe ese concepto, ya es como otra cosa. Pero en el momento para debutar era como un requisito prácticamente. Sí, también está esta cuestión de que uno puede debutar, creo yo, ¿no es cierto?, de dos maneras. O siguiendo la ola que viene en estos momentos, como para entrar en la misma ola, o distanciándose.
El problema es que, y hay problema con las dos opciones, es si vos te guías y te dejas llevar y debutás con un concepto como marcado por el momento y te unís a esa ola de conceptos, podés pasar desapercibido, Exacto. lo cual no favorecería al grupo. O bien, si te rebelás contra esta ola de canciones y conceptos que hay en el momento, puede ser que la gente no lo escuche porque lo considera como muy distinto y no le copa. O resaltás y la gente te apoya porque sos diferente, entre comillas, o la gente te nota porque sos diferente y te cae con toda porque justamente, ¿qué estás haciendo? Citando Ace. Sigo sosteniendo que si Ace debutara con Cactus en 2022, tendría el quíntuple de fama de lo que tiene ahora. Yo sostengo que Cactus y Collins son dos de las mejores canciones de la vida, pero eso es una opinión personal. Es una opinión El de tema de los personal. outfits fue una cuestión que sí, logró su cometido, llamó la atención. Sí, Ahora, un montón de gente pero los hizo bolsa. pero bueno, básicamente es eso. En esta época se empieza a hacer como mucho más uso de lo que son las redes sociales. Bueno, YouTube apareció unos años antes, ahora es como que ya se establece YouTube como una de las Sí, se plataformas empieza a usar como plataforma para lanzar contenido. donde más se escucha aparte, una de las plataformas como con más peso a la hora de lanzar música. Las redes sociales como Twitter e Instagram se empiezan a usar, se empieza a buscar como un sentido comercial atrás de la existencia de todo esto. Y como también que mencionamos antes, el contenido usar YouTube para lanzar contenido no solamente musical, sino también promocional. Pienso en la cantidad de realities que después empezaron a salir. Los detrás de escena de los envis. Los detrás de escena. Los detrás de escena, no solamente de las grabaciones de los envíos, sino por ahí de las grabaciones de las canciones, de los programas de promoción. Del photoshoot de tal. Del photoshoot, del jacket behind, el no sé qué, no sé cuánto. Poco más y no te meten a la casa con los pibos y las pibas, ¿me entendés? Se empieza a usar muchísimo como forma de promoción y eso es algo de lo que más ayuda a globalizar, porque aparte veníamos de que en la segunda generación a lo último se trata de acercar a los idols al público y hacer como esta sensación de familiaridad. Acá como que se pasaron un poquito y siguieron de Sí, largo. acá se pasaron 1000 pueblos, pero bueno. Y después está el tema de los programas de supervivencia, que es algo que hoy todavía está. Y que de hecho hablamos muchísimo de eso nosotras en los episodios principales. Y ahí es cuando se empieza a centrar. Los grupos se empiezan a armar a partir de los votos de la gente. Sí, y los programas, yo mencioné recién a la serie de Produce, pero también hay un montón de programas que se hicieron dentro de las mismas compañías con trainees de esa misma Sí. compañía para debutar grupos. JYP con Twice en 16, bueno, Starship con Monster hizo lo mismo. Son cosas que empiezan a tener peso en ese sentido y creo yo que eso es lo que marca la tercera generación. ¿Pasamos a la cuarta, Maggie? Pasemos a la cuarta. Ok, entonces esto mismo de lo que estamos hablando es lo que marca ya la cuarta generación, que es prácticamente lo mismo, no vamos a mentir. Se mantiene bastante estable. Sí, se mantiene bastante estable lo que empezó en la tercera. Pasando a la cuarta generación, que es a partir del año 2018 aproximadamente. Y bueno, como dijimos, se mantienen todos estos rasgos. Se producen muchos programas de supervivencia, como por ejemplo los otros Produce, Girls Planet 999, que hablamos hace poquito de eso en los principales, Island, Road to Kingdom, Queendom. El 90% son de Mnet por las dudas. Algunos grupos que podemos nombrar de esta generación son, por ejemplo, TXT, ITZY, Stray Kids, ATEEZ, Luna, aespa, Enhypen, ONEUS, IDLE, Purple Kiss, etcétera, 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 etcétera. Todavía siguen debutando. Claro. Podemos nombrar hasta los grupos que debutaron ayer. Y nos vamos a quedar cortos porque seguramente nos falte alguien. Sí. Esta generación, en estos últimos años, fue marcada por un volver a las raíces coreanas con, por ejemplo, el uso de instrumentos tradicionales, los outfits, como por ejemplo los hanboks, y la coreografía que reflejan estas raíces, además de otros elementos visuales, como por ejemplo en los stages de promoción y en los MVs. En todo el set, básicamente, sí. En el cual se produce el stage y en el cual se filman los MVs. Queremos aclarar que si bien hubo grupos de generaciones anteriores que han incorporado esta idea, incluso antes de que todo esto empiece a ser tendencia, la consideramos un rasgo de la cuarta generación, ya que esta ola surge en los últimos años, hablamos en el 2020 ahora,
y alcanza a toda la industria. Cuando decimos que es una ola, es porque si bien sabemos que hay un par de grupos que lo hicieron antes, ahora es como constantemente. Tipo, todos los grupos tienen, aunque sea alguna vez, esto en su discografía o en sus envíos o en sus outfits. Aparece en algún lado siempre. Y lo hablamos por ahí como un volver a las raíces, porque muchos grupos están hablando también de, ya que el K-pop es tan internacional, queremos llevar un poco de lo que es nuestra cultura afuera. No solamente la música, sino también lo que somos nosotros como comunidad. Y es un rasgo, creo que se ha ido incorporando desde el 2020 aprox en adelante. Yo creo que tanto esta generación como la tercera nos cuesta un poco como diferenciarla. Que pensarla más allá de diferenciarla, pensarlas porque son las generaciones en las cuales nosotros más o menos estamos paradas. Sí. Nosotras dos personas puntuales que empezaron a escuchar K-pop en el 2019, pero que se tragaron todos los grupos de la tercera generación porque quisieron. Porque creo que si vos te pones a ver, por lo menos mi lista de grupos que me gustan, de grupos que estaneo, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que es tercera, cuarta, tercera, cuarta, tercera, cuarta. Sí. Y creo que principalmente tercera antes que cuarta. Y también, como son las más recientes, es más difícil tener quizás puntualizadas determinadas cuestiones. Principalmente en la cuarta generación, es muy difícil puntualizar porque todavía estamos en esa generación. Si bien podemos teorizar cuándo va a terminar lo que se considera cuarta generación y empezar la quinta, es un hecho que todavía estamos en esa generación y para poder hablar de ella tenemos que primero terminarla y después estudiarla y después hablarla. Al no poder separarnos, o sea, no hay, creo que para pensar bien algo hay que distanciarse un poco y todavía estamos como muy en el medio de la cuarta. Además de esto del volver a las raíces que se está dando mucho los últimos meses, años, también hay otro rasgo que creo yo que está muy metido en la generación, que es el tomar la música latina. Mezclar muchísimo la música latina con los estilos. Son como dos rasgos que se súper chocan, rechazan entre sí, creo, sí. Pero como que los grupos toman mucho las dos cosas, creo, como el volver a lo que, o sea, no sé si volver a, sino más como eso, como demostrar. Claro, porque ni siquiera es un volver a las raíces de la primera generación, porque como ya dijimos en el episodio anterior, la primera generación de K-pop está muy basada en bandas estadounidenses. Entonces, ahí no hay una raíz coreana, más allá de que los integrantes de los grupos eran coreanos. Sino es en un sentido de volver incluso más atrás, con instrumentos tradicionales, con bailes tradicionales, con ropa tradicional. Y que choca mucho con la otra parte, que es buscar melodías afuera. Tengo mucha cuestión latina en muchas canciones últimamente, tanto en coreografía como musicalmente, pero creo yo que lo que más está marcando, bueno, para mí, por ejemplo, que escucho es la parte de tomar su propia cultura y meterla en el medio, no solamente con la música, también con los outfits, con los stages, como muy evidente, creo. Uh-huh. Y aparte eso, por lo menos a mí me da el pie de querer aprender más, porque uno escucha un instrumento que no conoce y es, ¿qué es esto? En el buen sentido de, ¿qué es esto? De querer buscar, de querer conocer. Volvemos, esto creo que lo dijimos en uno de los episodios semanales, de esta cuestión de querer investigar más y no solamente quedarnos en consumir K-pop, sino investigar un poco más del país en donde sale esta industria en la que estamos medio metidas por consumir. Exacto. Y creo que de ahí viene también esta cuestión de los mismos grupos, las mismas empresas, mostrando eso, como bueno, ya que nos consumen tanto y nos miran Aprendan. tanto, vean de dónde viene por lo menos. Es como, uh-huh. creo que es algo que marca mucho la generación. Eso, y también otra cosa que para mí en el futuro va a ser como algo que marca muchísimo, va a ser obviamente la pandemia. Uh-huh. Porque ahora más que nunca se está usando el tema de la tecnología, las plataformas como YouTube, como VLive, como... Sí, e incluso el tema de los fansigns online y offline, los conciertos online y offline. Si bien hoy día en Corea creo que se pueden hacer con determinadas limitaciones y siguiendo determinados protocolos, se pueden hacer cosas offline, o sea, presenciales, por decir de alguna manera. Hay muchas empresas que siguen haciendo
fansigns online, por ejemplo. Porque ya lo probaron como que por una cuestión de fuerza mayor, porque obviamente con el virus no se podía hacer otra cosa. Pero resultó bastante bien, por decir de alguna manera. Y aparte de que obviamente con más gente queriendo participar de los fansigns y de las videollamadas, obviamente hay una entrada de dinero extra que antes no se daba porque obviamente tenías que viajar hasta Corea para poder ir. Entonces por ahí mucha gente directamente ni intentaba participar porque tendría que comer el garrón del viaje y no sé qué. En cambio ahora que lo podés hacer desde tu casita, hay más gente participando. Aparte, por ejemplo, uno de los grupos que nos gusta a nosotras, que es Guanás, en noviembre hizo el concierto con las dos modalidades, era offline y online al mismo tiempo. Y yo creo que eso ha pasado por ahí con festivales, pasa muchísimo con los festivales y eso, pero creo que es algo que puede que siga vigente en la cuarta generación y en la quinta. Hubo como una revolución tecnológica importante que atravesó el K-pop por todos lados. Eh, Esta cuestión de la tecnología creo yo que fue una revolución a nivel mundial y en todos los aspectos de la vida cotidiana, pero hablando pura y exclusivamente del K-pop, creo yo que empezaron a pasar esas cosas, de festivales que están haciendo lo mismo, que hacen las dos modalidades al mismo tiempo y han aprendido a manejarse así. Y creo yo que eso es algo que va a quedar. O sea, no creo que muera cuando muere el virus, que no va a morir, las dudas. Lo dudo. Aclaremos, el virus llegó para quedarse, gente. Lo vamos a estabilizar un toque, pero no creo que se vaya. Yo creo que se vaya y creo que por eso va a seguir esta modalidad también. Para mí va a marcar también la generación. Es una modalidad que en cierto punto a la parte internacional del fandom la ayudó. Exacto. Porque le abrió muchas puertas de conciertos, por ejemplo, y de fan calls y fansigns y poder participar de eso. Sí. Que a la vez como que las empresas lo están sabiendo aprovechar. Sí. Esto puede ya no marcar o la cuarta generación o tal vez el ingreso a una quinta. No nos olvidemos, no sé si han estado en redes sociales últimamente, pero se está hablando de un posible ingreso a una quinta generación en el año que viene. O sea, este año. ¿Arrancaríamos la 4.5? ¿O ya estamos en la 4.5? Para mí ya estamos en la 4.5. Para mí yo no le doy muchos años más a esta generación, porque si tenemos en cuenta que empezó en el 2018, tenés 18, 19, 20, 21 y ahora 22, ya es el quinto año. Para mí la 4.5 arrancó en 2020 con la pandemia. Y puede ser que cierren el 22 ahora a final de año, ponele. Para mí cierra este año, el año que viene y o ya, como mucho el año que viene. Y ya empezamos a hablar de una quinta generación, estamos muy cerca para mí. Tanto musicalmente, porque musicalmente hay cambios constantes. Sí, es como que los mismos grupos piden una quinta generación. Hay cambios constantes musicalmente, este cambio tecnológico importante también. Entonces, también hay cambios de concepto. Como siempre los hubo, pero hoy en día creo que se están marcando mucho los nuevos grupos que están debutando. Sí. Lo están marcando mucho a un cambio de concepto. De los distintos conceptos que había antes, se como que se da una vuelta de tuerca más. Y creo que eso está como que gritando, sí. Quinta generación. Yo creo que estamos cerca. Obviamente yo no soy nadie, no sé nada de música ni de todo esto, pero bueno, para mí estamos llegando y va a ser, para mí lo va a marcar algo fuerte, para mí va a haber algo fuerte este año, el año que viene, que diga como que, bueno, llegamos a la quinta. Hay que hacer un corte y hay que arrancar a contar de nuevo. Nos vamos a dar cuenta todos cuando se pase. Fuera de joda, la cuarta generación está demasiado cerca, o sea, estamos acá todavía, estamos en el medio, no podemos hablar mucho. No podemos hablar mucho, como dijimos, siguen debutando grupos en la cuarta generación, debutó uno hace 2 días, es como, estamos ahí todavía, entonces mucho no se puede hablar. Obviamente la íbamos a nombrar porque no podemos no nombrarla. Creo que la cuarta generación viene también muy fuerte en términos de lo que es entrenamientos. O sea, la industria ya está establecida, en cierto modo, entonces hay ciertas cosas que están como mucho más marcadas, ciertos entrenamientos que se notan, de cosas que han pasado en las generaciones anteriores que están marcando muchísimo cambios en la cuarta digo, y se vienen notando. También creo yo que esto de la pandemia afectó muchísimo negativamente, porque los grupos no están acostumbrados a estar con público.
Sí, yo creo que lo padecieron los grupos que ya venían, que no pudieron presentarse ante el público porque estaban acostumbrados al público y por eso la sufrieron, y grupos que estuvieron debutando en plena pandemia, que no tuvieron todavía ese contacto cara a cara personal con el fandom. Que aún algunos están empezando Y ahí es donde a yo hacer conciertos veo así. lo que afecta a esto. O sea, es distinto pararte frente a un público que pararte frente a una cámara. Ujú. En cuestiones de que cuando te dejan enfocar la cámara, muchos Como que relajan. sí relajan muchísimo. Porque no están acostumbrados a que haya un público. O por lo que vengo notando con los programas de música, por ejemplo, que me enoja muchísimo, es que se meten en unas formaciones para hacer tomas más lindas. Y los idols tienen que dejar de bailar o correrse un poco y salir de la formación para que la cámara lo muestre, pueda grabar lo que quiere grabar. Y eso cuando hay público no se hace. No se puede hacer porque hay público. Vos estás presentándose para un público. Sí, esa cuestión tiene más pinta de estar filmando un enví Sí, que de una presentación en vivo. exacto. Grupos que ya venían de antes les está afectando porque no están acostumbrados a eso y no es algo que les esté. Que yo los veo incómodos para ir a las fancams cuando pasan esas cosas. Y los grupos que han debutado con esa modalidad ya, yo los veo como demasiado cómodos con esa modalidad. Ujú. Como que siento que pararlos enfrente de un escenario enfrente de mucha gente, se nota que no, como que todavía tienen grupos que debutaron en 2020 todavía tienen ese miedo a pararse enfrente de la gente. Siendo que son grupos que dentro de poco ya dejan hasta de ser rookies. Muchos. Este año muchos dejan de ser rookies y todavía no están acostumbrados a pararse enfrente de la gente y eso es un aspecto negativo de la pandemia, realmente. Tiene muchos aspectos negativos la pandemia, por las dudas. Pero este Pero es en la como, industria este es uno. en la industria este es uno. No sé, pero todavía estamos viendo cómo se desarrolla la generación. Sí, o sea, en sí la pandemia eh, como que sacudió bastante a la industria, más que nada, quizás a empresas que son más chicas. Las empresas que ya están como que recontra remil asentadas, la pasaron bastante bien, por decirlo de alguna manera. Bien en comparación a otras. Claro, viene en comparación a otras. Pero muchas compañías que son más chicas requerían de esta cuestión de hacer eh, eventos personales en Corea como para levantar un poco, que obviamente no se pudieron hacer y por eso tuvieron que salir todos corriendo a querer arreglarse un poco y amigarse con lo que es las videollamadas, la tecnología y poder eh, reemplazar uno por otro, aunque si bien no es un reemplazo que se pueda decir uno por uno, porque son distintas formas, hay una organización diferente en cada uno, obviamente los costos de, por ejemplo, las entradas de un concierto no son los mismos el costo de producción que después la ganancia No. que tenés, etcétera, etcétera. Pero bueno, como dijimos, todavía estamos en en la cuarta generación. La tengo con la tercera. Cuarta. Todavía estamos. Todavía estamos en la cuarta generación. Puede que esté por terminar, puede que no. Y puede que estemos camino a una quinta. Por eso la nombramos y le damos importancia, porque obviamente es lo que se está viviendo ahora. Y son los grupos que están marcando tendencia en este momento. Más allá de que hay grupos que son eternos y que no desaparecen y no van a desaparecer. Así que esto daría el fin a el episodio especial de hoy de tercera y cuarta generación. Saben que pueden comentar abajo si quieren. Cualquier cosa que nos quieran decir, cualquier comentario, cualquier acotación, cosas que nos faltaron, porque obviamente probablemente nos faltaron cosas. No da el tiempo para tanto. No da el tiempo para todo, los tratamos de mantener bastante cortos a los episodios. Así que bueno, si les gustó, denle like, suscríbanse. Si quieren seguir escuchándonos por vaya a saber uno cuánto tiempo más, compártanlo, mándenselo a alguien que quiera saber algo del K-pop. Mándenle también de la primera, tipo, mándenle primera y segunda generación y después le mandan tercera y cuarta como para que tengan la historia completa, ¿no? Si les interesan el resto de estos episodios, que no les puedo spoilear de qué va a ser el que sigue porque sinceramente no me acuerdo qué pusimos para el tercer episodio, pero si les interesan también nos pueden seguir en redes sociales, ahí también vamos a estar avisando qué estamos haciendo por nuestra vida en relación al podcast.
Si les interesa lo que pasa en nuestra vida de verdad, pueden ir a la nuestra. Sí, claro, las pueden seguir en la principal, en las nuestras, las main. Subimos el podcast también esta semana, como todas las semanas, también lo pueden ir a escuchar. Y creo que eso es todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos, nos comentamos y nos cualquier cosa la próxima. Bye.